La oración del Espíritu, capítulo octavo. Oraciones trascendentales, parte cuarta. Fortalecimiento del hombre interior, segunda parte. Segundo, Cristo haga su morada en nuestros corazones. Una vez nuestro hombre interior, el espíritu humano, ha sido fortalecido y está en capacidad de cumplir la función para la cual Dios lo creó, hay una serie de hechos que deben darse en nuestra vida. Y el primero de ellos es que Cristo, mediante la fe, haga su morada en nuestros corazones. Como sabemos, Cristo, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu, una vez que lo hemos recibido, ha venido a morar en nuestro espíritu humano. Y ahí vivirá por la eternidad como el espíritu de realidad. Pero Dios no está completamente satisfecho con vivir en nuestro espíritu humano, sino que anhela abarcar el resto de nuestro ser y especialmente anhela hacer su morada, su hogar en nuestro corazón. Veamos entonces qué es nuestro corazón. La mayoría de las personas piensan que el corazón es esa bomba musculosa que hace que la sangre recorra todo nuestro organismo y alimente cada órgano y la totalidad de las células de nuestro cuerpo. No es a ese corazón al que se refiere la Biblia, sino al corazón psicológico que está compuesto por la conciencia, la intuición, la comunión, tres que hacen parte del espíritu humano, y las tres partes del alma, mente, voluntad y emoción. El corazón humano entonces está conformado por 6 funciones: conciencia, intuición, comunión, mente, voluntad y emoción. Y podemos decir que es la conjunción o el punto de convergencia del espíritu humano con el alma. En él desea habitar el Señor. En la inmensa mayoría de los creyentes, debido a la falta de revelación y de visión con respecto al Señor y su plan, Dios está confinado, encarcelado en su espíritu y no ha podido ni puede saturar el alma, porque los creyentes no tienen una práctica saludable de permitir y pedir al Señor que llene sus corazones. No debemos olvidar que la parte más notoria, más importante y dominante del ser humano es el alma. Fuimos creados como almas vivientes y somos almas vivientes. Nosotros decidimos en nuestra alma, especialmente en nuestra voluntad, si permitimos que el Señor nos gobierne, saturando al alma con sus riquezas desde nuestro espíritu, o si permitimos que Satanás, que en el huerto de Edén logró capturar al alma del hombre, viva cómodo en ella y nos gobierne. En la medida que ponemos nuestra alma, especialmente la mente, en el espíritu, es decir, en la medida que pensamos en las cosas del espíritu, estamos abriendo una compuerta para que todas las riquezas de Dios fluyan desde el espíritu al alma, y de esa manera esta se vaya llenando de Dios hasta ser completamente saturada de Él y sus riquezas. En esa medida, Cristo va tomando posesión de nuestra conciencia y nosotros vamos siendo irreprochables delante del Señor, porque nuestra conciencia va siendo purificada y Satanás no tendrá ningún motivo para acusarnos y nosotros seremos irreprensibles. Así, Cristo estará cómodo y satisfecho en nuestra conciencia. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, versículo 16. Aunque Satanás no puede habitar en nuestra conciencia, sí puede mancharla y llenarla de ofensas por medio de inducirnos a cometer pecados, activando su naturaleza pecaminosa en nuestra alma siempre que dejamos de vivir en el espíritu. Hay 2 eventos que Satanás podría hacer en nuestra conciencia. El primero de ellos es cauterizarla, volviéndola insensible a la voz del Espíritu Santo. Siempre que en nosotros hay ofensas para Dios y para los hombres, el Espíritu por medio de la conciencia nos lleva al arrepentimiento. Pero si no actuamos oportunamente, la conciencia se va debilitando y aunque el Espíritu nos hable de arrepentimiento, la insensibilidad de nuestra conciencia
nos mantiene indiferentes frente al deseo del Señor. Otra cosa que Satanás puede hacer para que tengamos una conciencia anormal es volverla hipersensible, donde el creyente considera que todo es pecado. En nuestra vida de creyentes conocimos hermanos casados que estaban convencidos de que sus relaciones íntimas eran pecaminosas e inmundas, desaprobadas por Dios, y estar en intimidad se convertía en una verdadera tortura para ellos. Para otros, comer ciertos alimentos, estar con personas incrédulas y cosas así son pecaminosas. La vida de estos creyentes se convierte en una horrible tortura y el Señor es impedido de morar en sus corazones. Debemos rogar al Señor que no nos permita llegar a ninguno de estos extremos, sino que sea Él quien gobierne nuestra conciencia con sabiduría y equilibradamente. Asimismo, cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu y en las cosas de Dios, la intuición de nuestro espíritu humano es avivada y desde ella el Señor comienza a fluir hacia nosotros la revelación de su persona y su plan que nosotros necesitamos para permanecer en Él, crecer y madurar. Un hijo de Dios que no tiene revelación en su espíritu por medio de la intuición es como un carro que lleva muchos años sin ser usado y cuando ha de usarse está totalmente descompuesto y no puede desarrollar la función para la cual fue creado. La revelación en nuestro espíritu es el principio, el punto de partida para que podamos relacionarnos con Dios, para conocer su voluntad y que ella sea ejecutada en nuestra voluntad. Mediante la revelación conocemos a Dios y nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros planes son totalmente llenos del Señor, de sus pensamientos, sus planes y sus deseos. De esta manera en nosotros se despierta una tercera función del espíritu humano, que es la comunión. Esta no es más que el fluir mutuo que se da entre Dios y nosotros y entre nosotros y Él. El Señor nos dispensa sus inmensas riquezas, nos alimenta con ellas. Esas riquezas son procesadas en nosotros y producimos frutos y Él se deleita cenando con nosotros, disfrutando de su trabajo que ha realizado en nuestro ser. La comunión es el ingrediente principal de la oración. Orar en la voluntad de Dios, orar en el Espíritu, no es nada distinto a un mutuo fluir que hay entre Dios y su Hijo. Dios se dispensa hacia nosotros y nosotros nos dispensamos hacia Él, con los elementos que, mediante la comunión oración, Él va depositando en nuestro corazón. Luego el Señor quiere avanzar un poco más y llenar nuestra mente, de tal manera que nuestros pensamientos sean todos de Él, y Satanás no pueda tener un solo pensamiento suyo en nuestra mente. Y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según a los Corintios capítulo 10, versículo 5. Para que Cristo haga su hogar en la parte de nuestro corazón que se llama mente, es necesario que nos renovemos cada día en el espíritu de nuestra mente, que hagamos realidad la obra del Señor en la cruz, de despojarnos del viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, o que os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Romanos 6, versículo 6 y Efesios 4, versículos 22 y 23. Nuestra mente tiene la tendencia natural a vivir en el viejo hombre, porque este viejo hombre vive en ella desde hace cerca de 6,000 años y no tiene el hábito de someterse al espíritu, ni de pensar en las cosas del espíritu. Por eso el creyente debe obtener esta práctica hasta habituarse completamente a vivir en el espíritu y a ser renovado y vivir en el nuevo hombre. Es por esta razón que el espíritu nos anima en Romanos 12, versículo 2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Cuando estas cosas ocurren en nuestra vida, el Señor hace su hogar en nuestra mente. Puede utilizarlas para manifestar sus pensamientos y de esa manera Satanás no tendrá ninguna participación en aquello que pensamos, planeamos y recordamos. Cristo es nuestro todo. La quinta función de nuestro corazón es la voluntad y es la parte del alma y del corazón con la que Dios tiene una gran lucha. La voluntad caída que hace parte del alma caída es insumisa, férrea, terca y obstinada. En ella Satanás logró inocular su soberbia, su orgullo, su obstinación, su insumisión, y la humanidad ha vivido en ese camino desde hace 6.000 años. No se crea que por el hecho de que el Señor nos regeneró, viniendo a morar en nuestro espíritu, que por ese solo hecho nuestra alma ha sido transformada y nuestra voluntad automáticamente se vuelve sumisa a la voluntad de Dios. Los cristianos piensan que los rebeldes son solamente los israelitas del Antiguo Testamento, que se caracterizaron por ser duros de cerviz frente al Señor y todo el cuidado que Él tenía con ellos. Pero no, ellos no son los únicos duros de cerviz. Cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra como hombre, la mayor oposición la encontró entre su pueblo. Ellos no quisieron reconocerlo como Dios, ni quisieron entender que Él era Emmanuel, Dios con nosotros, sino que lo rechazaron, lo persiguieron, lo difamaron, lo calumniaron y hasta consiguieron que el gobernador romano lo condenara a muerte. Una vez que el Señor ascendió a la diestra de la majestad en los lugares celestiales, la situación hacia el Señor no observó un cambio significativo. Y vemos a las sectas del judaísmo, a los sacerdotes y a los gobernantes judíos oponiéndose tenazmente al Señor, quien era expresado en los discípulos. Por ejemplo, en Hechos 7, cuando Esteban les habló a los gobernantes de toda la trayectoria de Jesús como Dios y como hombre, tuvieron una actitud de desprecio con quien les hablaba. Pero ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 57. En el mismo pasaje, Esteban les advierte de la condición de muerte en que se encontraban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y matadores. Hechos 7, versículos 51 al 52. Pero esta actitud no tiene que ver solamente con épocas pasadas, sino que el cristianismo contemporáneo es igualmente opositor al deseo y a la voluntad del Señor. Si quieres comprobarlo, mira los miles de grupos cristianos, entre comillas iglesias, que hay entre el pueblo del Señor, cada una siguiendo a líderes, a doctrina y organizaciones que se hacen una con Satanás y se oponen al deseo y a la voluntad del Señor. Qué difícil es encontrar hoy en la tierra hijos de Dios que sigan al Señor, que se dejen guiar por la unción, que sea el Señor mismo morando en ellos y que quieran hacer su voluntad. Casi no se encuentra un cristiano que busque la voluntad de Dios, que la conozca y la realice. Todos están haciendo sus propias obras, pero no buscan que sea el Señor quien los guíe. Su voluntad es férrea, insumisa, tenaz e insubordinada. Cuando el Señor habla en Lucas una parábola acerca de la necesidad de orar sin desmayar, concluye esta frase: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículos 1 al 9, toda la parábola. Él pregunta si a su regreso a la tierra habrá algunos de sus hijos que lo esperen, que le han permitido transformar sus almas, que anhelen su regreso, que Él tenga por quienes venir, que hayan crecido hasta lograr la madurez que Él desea para cada uno. Nadie conoce mejor nuestras almas que el Señor Jesús y sabe lo complicado que es transformarlas, especialmente nuestra voluntad, que es parte del alma y que nos lleva a decidir entre diferentes alternativas
que acepto o rechazo personas y cosas. Por eso cuando el Señor nos enseñó a orar, nos enseñó a dirigirnos al Padre, y uno de los puntos principales de la oración es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, versículo 10. La lucha mayor que tiene el Señor hoy es porque sus hijos hagan su voluntad, pero lamentablemente la mayoría de ellos ni conocen ni hacen la voluntad del Padre, sino que, sin saberlo, se han hecho uno con Satanás y hacen la voluntad de él, convirtiéndose así en opositores del Señor. Por eso cuando el Señor Jesús habla del reino de los cielos, muestra un requisito único para entrar en él: hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Hay un requisito único, sin el cual no es posible entrar en el reino de los cielos cuando el Señor venga. Ese requisito es hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, no es posible hacer la voluntad de Dios si no se la conoce. Y hay una única manera de conocer la voluntad del Padre: mediante revelación. Si el Señor no revela su voluntad en el espíritu del creyente, no hay nada que hacer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mateo 11, versículo 27, y Efesios 3, versículos 3, 4, y capítulo 1, versículo 17. Por un lado, el Señor le revela su voluntad a quien quiere, pero por otro lado a quien la busca, a quien busque esa revelación, pidiéndola al Padre. Como hijos de Dios debemos tener el anhelo profundo de conocer su voluntad y rogarle que una vez que nos sea revelado, sea Él quien hace su voluntad en nosotros. Porque debemos recordar que separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Esta es una gran carencia que existe en el cristianismo. Los pocos hijos de Dios que hay en el seno del cristianismo ignoran completamente la voluntad de Dios, porque no han aprendido a tener comunión con el Padre, buscando conocerlo y conocer su voluntad. Al no conocer la voluntad del Padre, están convencidos de que el Señor los salvó para que hagan muchas obras para Él, y no se dan cuenta de que todas esas obras son abominables delante del Señor. Por esa razón el Señor tiene una terrible declaración para todos aquellos hijos suyos que se dedican a hacer obras para Dios fuera de la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Subrayado: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículos 22 y 23. El Señor solo puede reconocer las obras que han sido hechas en Él, bajo su voluntad, o para decirlo más apropiadamente, las obras que Él hace en y por medio de cada creyente cuando éste le permite al Señor obrar en él. Aquel día es el día del tribunal de Cristo, donde casi todos los hijos de Dios serán juzgados conforme a las obras que hicieron mientras vivieron en la tierra. La mayoría, muchos, lamentablemente escucharán de la boca del Señor esa terrible frase descalificadora, subrayado: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Otra palabra que nos puede ayudar a comprender aún más el asunto de hacer la voluntad del Padre, lo encontramos en Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Debemos aprender a abrir nuestros oídos para oír la palabra del Señor
y en ese hablar podremos conocer la voluntad del Padre y ponerla en práctica. Hasta aquí creo que hemos hecho un diagnóstico más o menos completo para mostrar la carencia que tenemos en cuanto al conocimiento de la voluntad del Padre. Y el Señor nos ha mostrado la terrible ignorancia de la que adolecemos en cuanto a su voluntad. Pero ¿de qué nos sirve un diagnóstico sin un remedio adecuado para sanar la dolencia que nos aqueja? Ya hemos visto que, por un lado, el Señor revela su voluntad a quien la busca en intimidad con Él. Pero hay aún otro aspecto que debemos considerar. Hemos visto que el mayor problema de la voluntad del alma está en vivir en las obras de la carne, inoculadas por Satanás desde el huerto de Edén y a lo largo de los siglos, tales como la terquedad, la obstinación, el orgullo, la soberbia, la dureza de cerviz, la altivez y otras. Para sanar estas dolencias, el Señor nos muestra en su palabra un camino bien sencillo: enyugarnos con Él. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que, subrayado, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículo 29. Tal vez sabemos que es un yugo, y enyugarnos con el Señor es permitir que Él sea nuestro único pastor, que sea Él quien nos gobierne, que sea Él quien suministre nuestras almas con todas sus riquezas, que sea Él quien marque el camino por el que hemos de andar, teniendo en cuenta que Él es el camino. Haciendo así, conoceremos su voluntad, la pondremos en práctica y hallaremos un descanso profundo y hermoso. Él y solamente Él es manso y humilde. Como hombre aprendió esas virtudes por medio del sufrimiento. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Nos hace Hebreos 5, versículo 8. Y si nos acercamos a Él y nos hacemos uno con Él, está dispuesto a enseñarnos. Corramos a Él y enyuguémonos inmediatamente. De esta manera, Cristo el Señor podrá tener su morada también en nuestra voluntad. El sexto componente de nuestro corazón es la emoción, que está relacionada con los sentimientos que hay en nuestra alma humana. En ella también desea el Señor hacer su morada, y esto se facilita si tenemos un espíritu fortalecido y logramos esa fortaleza cuando la pedimos al Señor en oración. La emoción es la función de nuestra alma con la que amamos, repudiamos, preferimos o aborrecemos personas, cosas o actitudes. Con ella sentimos alegrías y tristezas, lloramos y reímos, nos llenamos de nostalgias y de recuerdos gratos e ingratos, aunque recordar es propio de la mente, pero la emoción manifiesta estados sentimentales de diversa índole basada en los recuerdos de la mente. Con la emoción tenemos profundas satisfacciones o grandes insatisfacciones. El deseo de Dios es que Él pueda desde nuestro espíritu llenar esa parte de nuestra alma a tal punto que podamos cumplir el mandamiento que el Señor Jesús dijo que era el primero y como consecuencia llegar a cumplir cabalmente el segundo. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 34 al 39. La Biblia nos dice que cuando Dios trazó un plan y ejerció su voluntad para desarrollarlo, dándonoslo a conocer, produjo en él un buen placer, una satisfacción inmensa. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios capítulo 1, versículo 19. A Dios le satisfizo inmensamente trazar un plan, incluir en él al hombre y revelárnoslo. Igualmente dice la Biblia que a Dios le produjo un inmenso placer el hecho de haber decidido predestinarnos para que lleguemos a ser sus hijos, que es la filiación.
predestinándonos para la filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. Así como Dios siente inmenso placer por las obras que planea y ejecuta, también desea que igualmente nosotros nos satisfagamos con sus deseos, sus planes y sus ejecutorias. Una de las causas de la degradación de la iglesia consiste en que los hijos de Dios lo rechazaron a Él como el primer amor, como el centro de su vivir, como el primero en todo, y comenzó a ocurrir en la expresión de Éfeso al comienzo de la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. Dejar el primer amor es una de las características más notables de la iglesia contemporánea, donde el Señor no ocupa el primer lugar, sino que ese lugar de privilegio está ocupado en casi todos los hijos de Dios, por un líder llamado pastor, apóstol, reverendo, papa, obispo, hermano responsable, anciano, profeta, obrero, cura, sacerdote y muchos otros títulos. O está ocupado por una organización, por unas doctrinas y por diversos nombres que les dan a las llamadas iglesias, pero el Señor ha sido relegado a un segundo o tercer plano. Si deseamos ser los vencedores de la última manifestación de la iglesia, en este tiempo que antecede la venida del Señor, necesitamos darnos cuenta de lo serio que ha sido dejar al Señor como el primero y ocuparnos de tantas cosas distintas a Él, de hacer tantos planes y obras para que el Señor no ha iniciado ni que son hechos conforme a su voluntad. Por donde quiera que usted mire a la iglesia contemporánea en sus miles de congregaciones denominadas y libres, si tú, querido lector, tienes un mínimo de discernimiento espiritual, encontrarás que ninguna de las muchas obras que se hacen en ellas son del Señor, que nada es hecho conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de los hombres, y que ninguna de las realizaciones de esos grupos complace al Señor. Los pocos creyentes que hay en medio de los miles de falsos creyentes infiltrados en el cristianismo de hoy no saben agradar al Señor, no conocen su voluntad y aunque proclaman amarlo, en realidad son opositores del Señor. Volver al primer amor consiste, en primer lugar, en seguirlo solo a Él y dejar de seguir a hombres. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera, y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10, versículos 3 y 4. Si aspiras a ser parte de las primicias o del hijo varón, debes seguir al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. No debes seguir a hombres ni organizaciones. Volver al primer amor es vivir por la unción que es el Señor mismo, después de haber pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación. Después de pasar por todo ese proceso, Él ha venido como el Espíritu a bautizarnos para introducirnos en Él y a morar en nuestro espíritu humano, para desde allí llenar nuestra alma hasta saturarla con todas sus riquezas y guiarnos y enseñarnos a todas las cosas que necesitamos para crecer en Él hasta llegar a la madurez. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Es tiempo, amados hermanos, de volvernos al Señor. Es tiempo de no seguir más a hombres, por espirituales y sabios que aparenten ser. Es tiempo de no dejarnos engañar por doctrinas muertas y enseñanzas humanas. Y es tiempo de seguir al Señor y permitirle que Él, como la unción, nos guíe en nuestro diario caminar y nos enseñe todas las cosas. Vea bien que es la Biblia quien lo dice.
Al escribir estos renglones, no estamos inventando nada. Simplemente estamos mostrando a los lectores la revelación y la visión que el Señor en su misericordia nos ha mostrado y quiere mostrarte a ti. No desprecies al Señor. Todo esto tiene que ver con la necesidad que tiene el Señor de que Cristo haga su morada, su hogar en nuestros corazones. Y por ello debemos acercarnos al trono de la gracia del Padre a pedirle que conforme a las riquezas de su gloria nos conceda fortaleza en nuestro hombre interior, nuestro espíritu, para que Cristo pueda vivir satisfecho en las 6 partes de nuestro corazón: conciencia, intuición, comunión, mente, voluntad y emoción. Que este sea nuestro clamor permanente. Tercero, arraigados y cimentados en amor. Un creyente genuino debe tener raíces profundas en el Señor y estar firme en Él, para que las pruebas y las dificultades por las que tiene que pasar no alteren en lo más mínimo su amor y su fidelidad al Señor. Ser arraigado consiste en profundizarse en la intimidad con el Señor, lo cual se logra mediante una continua comunión con Él. Un creyente que piensa cada vez más tiempo en las cosas del Espíritu, poco a poco sus raíces van ganando más profundidad en el Señor. Y así como la planta que tiene raíces profundas en la tierra, absorbe sin impedimento las riquezas que ella le suministra para su nutrición apropiada y para dar fruto, asimismo el creyente que se enraiza en el Señor constantemente está absorbiendo sus insondables riquezas, y la producción de fruto para deleite del Señor es continua e ininterrumpida. A esto se refiere el Señor cuando afirma en Juan 15, versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Juan 15, versículo 2. ¿Cuál es la razón para que un pámpano no produzca fruto? Solamente hay una razón, y consiste en que ese pámpano no se ha mezclado suficientemente con la vid verdadera. No tiene la capacidad de absorber todas las riquezas que hay en él, y como consecuencia su nutrición es deficiente. No tiene la posibilidad de absorber, disfrutar y alimentarse con las riquezas que el Señor ha puesto a su disposición. En otras palabras, un creyente que no aprende a ejercitar su espíritu humano, sino que vive por lo que piensa en su mente separada del espíritu. Un creyente que no se acerca con confianza al trono de la gracia para obtener la gracia y la misericordia del Señor. Un creyente que no gana el hábito de estar en comunión con el Señor en todos los actos, pensamientos y palabras de su vida. Es un creyente que, a pesar de tener a Dios morando en su espíritu, su alma, que es su persona, no se alimenta de las riquezas del Señor y se vuelve estéril. En su vivir no hay fruto, su vida no tiene sentido y se conforma con oír un mensaje los domingos y trata de hacer lo que el pastor, el líder o el cura le dice, pero no sabe oír la voz del Señor y mucho menos obedecerla. A esta clase de creyentes se refiere el Señor cuando afirma: el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículos 16. Debemos echar raíces profundas en el Señor, teniendo comunión permanente con Él. Y esto no es difícil. Sencillamente consiste en poner nuestra mente, nuestros pensamientos en Él, en la delicia de su persona, en su palabra, en su plan, y en la medida que lo hacemos, nuestras raíces van penetrando profundamente y vamos saboreando y degustando cada vez más sus inmensurables riquezas por medio de la revelación que Él nos da en la intuición de nuestro espíritu, hasta que llegue el momento en que nuestra mente y toda nuestra alma están permanentemente en Él y no hacemos nada que lo desagrade. Como consecuencia, pensamos sus pensamientos, hablamos sus palabras, tomamos sus decisiones y hacemos sus obras. Dicho de otra manera, Él piensa por medio de nuestra mente, Él habla sus palabras por nuestra boca, Él decide todas las cosas utilizando nuestra voluntad,
Él hace sus obras por medio de nuestro ser y amamos lo que ama, rechazamos lo que rechaza, nos alegramos con sus alegrías y nos entristecemos con sus tristezas. Esto es muy sencillo si decidimos practicarlo diariamente. Este hábito se logra penetrando en nuestro aposento más interior, donde Dios mora como el Espíritu mezclado con nuestro espíritu, para vivir en continua comunión con Él. Así lo afirma el Espíritu en Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no es suficiente echar raíces y profundizarlas en el Señor, sino que hace falta ser cimentados, lo que equivale a tener una base, un cimiento poderoso en el Señor, para que nada pueda movernos de Él. Si vemos el ejemplo de los grandes árboles como el eucalipto, el roble o el cedro, encontramos que no solo sus raíces son profundas, sino que también son gruesas y robustas, porque además de la función de alimentar a todo el árbol, las raíces cumplen la función de sostener al árbol en yesto, es decir, vertical. Hay algunos árboles de los mencionados que alcanzan altura hasta de 60 metros, llegando a tener un peso de cientos y hasta de miles de kilogramos. Para sostenerse en posición vertical, un árbol de esas características necesita unas raíces muy vigorosas, de tal manera que cuando hay vientos fuertes y grandes tempestades, por más que se bambolee no cae, porque las raíces son suficientemente poderosas para sustentarlo y no dejar que caiga por tierra. Espiritualmente ocurre lo mismo en el creyente. Si éste no tiene raíces suficientemente fuertes en el Señor, cualesquier vientos, lluvias o ríos lo derriban y se arruina. Todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Mateo 7, versículos 24 al 27. En este pasaje el Señor habla de dos clases de hombres, uno prudente y uno insensato, y establece con claridad la diferencia entre los dos. El prudente es aquel que oye las palabras que salen de la boca del Señor y las pone por obra, es decir, las practica. Aunque en este y en otros libros que componen esta serie de revelaciones hemos hablado abundantemente del tema, consideramos prudente enfatizarlo nuevamente para los lectores que no han leído esos libros, o si los han leído, para que repasen, que es muy beneficioso para el crecimiento espiritual. En el capítulo anterior de este volumen, donde hablamos de la primera de las dos grandes oraciones que Pablo liberó en la carta a los Efesios, vimos que para conocer a Dios necesitamos primero que Él se revele en nuestro espíritu humano, porque no disponemos de otra parte de nuestro ser donde podamos recibir revelación de Dios distinta a nuestro espíritu humano. Solamente en nuestro espíritu podemos tener conocimiento de Dios. Vimos igualmente que una vez que hemos logrado ser revelados en nuestro espíritu, requerimos visión en nuestra alma para poder entender cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Esperanza que consiste en que lleguemos a ser como el Señor Jesús en vida y naturaleza divinas, con excepción de que no llegaremos a tener la deidad que es exclusivamente de Él. Igualmente requerimos comprender cuáles son las riquezas de la herencia que Él nos legó a los santos. Y en tercer lugar, debemos comprender cuál es el poder de Dios que en su supereminente grandeza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de la majestad en las alturas, por encima del reino de las tinieblas, conformado por Satanás, los ángeles caídos, los demonios,
y los gobernantes del mundo, incluidos todos los incrédulos, y puso a Cristo por cabeza de la iglesia. Necesitamos revelación en nuestro espíritu y visión en nuestra alma de estas cosas que el Señor quiere que conozcamos. Si no tenemos revelación, nuestra vida de creyentes es vacía. No tiene sentido y no podemos crecer en el Señor. Pero si hay revelación y no hay visión, la revelación se torna infructuosa, no tiene ningún valor, no es provechosa. Pero si hay visión sin revelación, la visión no es de Dios, sino que se vuelve una visión diabólica, procedente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Su resultado será muerte. Lamentablemente de estas visiones y de muerte está lleno el cristianismo de hoy, inclusive los pocos creyentes genuinos que hay en medio de él. Partamos entonces del hecho que tenemos revelación del Señor en nuestro espíritu y una visión acorde con esta revelación. Hasta aquí hemos ganado 2 pasos que son muy importantes, pero falta un tercero que es tan importante como los 2 anteriores: la práctica de la revelación y la visión. A eso se refiere el Señor cuando afirma: todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obras. Oír la palabra que sale de la boca del Señor es el equivalente a tener revelación y visión del Señor, pero hace falta ese tercer elemento que es fundamental: poner por obra la palabra oída, es decir, practicarla. Si no se tiene un vivir práctico diario de la revelación y la visión recibidas, estas se convierten en doctrinas que llenan de muerte al creyente. Este es el mayor problema del cristianismo. Algunos hermanos han recibido un poco de revelación en su espíritu y algunos han logrado ganar un poco de visión, pero en el vivir práctico de ellos y sus seguidores todo ha fallado y se han llenado de doctrinas y de muerte sin frutos para el Señor. Satanás aprovecha esa ocasión para engañarlos, aun siendo creyentes genuinos, y hace que ellos se proclamen como los siervos del Señor, como los ungidos, montan organizaciones, dividen mal la iglesia y sin saberlo se convierten en opositores de Dios y su plan. Aunque la revelación y la visión pudieron ser genuinas, su resultado es una pérdida enorme para el Señor y para los santos. Hablando del hombre prudente, el Señor dice que lo compara con aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Si eres rápido para responder, dirás que la roca es Cristo. Aunque tu respuesta es acertada, es superficial e incompleta. Sí, es verdad que la roca es Cristo, pero Cristo revelado en nuestro espíritu, alumbrado en nuestra alma y realizado en nuestro vivir. Cuando Jesús habló de Cristo como la roca, lo hizo con mucha profundidad. Veámoslo en Mateo 16, versículos 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón Barjona o Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Pedro tuvo revelación del Padre acerca de quién es Jesús, Dios mismo. El Señor le declaró inmediatamente que esa revelación no había venido de su Padre en carne, Barjona, sino del Padre Celestial. Y Jesús complementó la revelación afirmando que él ya no sería más Simón, que quiere decir caña, sino Pedro, que es una piedra pequeña, griego Petros. Cuando somos simplemente humanos, somos cañas y somos inútiles para la edificación de Dios. Pero cuando recibimos al Señor, en la medida que andamos con Él en el Espíritu y disfrutamos de sus riquezas, vamos siendo transformados en piedras, hasta que un día nuestra constitución será de oro, perlas y piedras preciosas, y seremos la nueva Jerusalén, que no es nada distinto a la mezcla de Dios con los hombres. Una vez que Pedro es revelado por el Padre en cuanto a quién es Jesús, y que es revelado por Jesús en cuanto a su transformación y cambio de constitución,
El Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor dice que es Él, el Señor, quien edificará su iglesia, y no un hombre o una organización o una doctrina. Él y solamente Él es el edificador de su cuerpo. Igualmente la edificará sobre esta roca. ¿Qué roca es esa? No es Pedro, como afirma mentirosamente el catolicismo romano. Esa es otra mentira satánica de las miles que tiene esa religión diabólica. La palabra griega usada para roca en esta parte del versículo es Petra, distinta de Petros, usada por el Señor cuando se refirió a Pedro, y el mismo apóstol lo confirma en su primera carta. Acercándoos a él, piedra viva, subrayado, desechada por los hombres, mas para vos, Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para hacer un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. La piedra viva es el Señor Jesús, a quien debemos acercarnos, y nosotros somos piedras vivas, con las que el Señor hace su edificación. Por esto Pedro no pide que nos acerquemos a él, a Pedro, sino al Señor, que es la roca, la piedra viva. Esto nos demuestra que la roca a la que se refiere el Señor, con la cual edificaría su iglesia, de ninguna manera es Pedro, sino el Señor mismo. Luego es una patraña mentirosa que Satanás inventó y propaló por medio del catolicismo romano al afirmar que Pedro fue el primer papa y que este es el vicario de Cristo, es decir, su representante en la tierra. Con esa inmensa mentira, casi toda la humanidad ha sido vilmente engañada durante miles de años. El vicario de Cristo en la tierra hoy es Cristo mismo, con el Padre y por el Espíritu, viviendo en cada uno de sus hijos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, subrayado, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, versículo 23. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo, pero no Cristo a secas, sino la revelación que tenemos de su persona y de su obra. En otras palabras, en la medida que tenemos revelación del Señor y que vivimos esa revelación, vamos siendo edificados como piedras vivas, y a eso se refiere el Señor cuando afirma en Mateo que el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Juan 17, versículo 3. Antes de seguir adelante, es bueno ver un detalle, cuando el Señor le dice a Pedro que a él le dará las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí el Señor determina un principio que debemos comprender y asimilar. En primer lugar, el Señor no nombró a Pedro como su sucesor, ni como papa. Simplemente le dio las llaves del reino de los cielos para que abriera, entrara y ayudara a otros a entrar. En segundo lugar, el Señor no le entregó las llaves del reino de los cielos a la iglesia, que está conformada por todos los hijos de Dios, sino a Pedro, que es un miembro de la iglesia. ¿Por qué el Señor le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro y no a toda la iglesia, que en ese pasaje estaba representada por los discípulos? Si miramos el contexto del pasaje, veremos que el Señor les preguntó a todos quién decía la gente que era el Hijo del Hombre. Ninguno distinto a Pedro tuvo la revelación del Padre, que declaró que Jesús es Dios hecho hombre. Por esta razón, a Pedro le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. Eso nos lleva a la formulación del principio establecido por el Señor en esa ocasión. No hay manera de entrar en el reino de los cielos a menos que tengamos revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si no hay revelación, no hay llaves. Y si no tenemos las llaves, no hay cómo abrir la puerta para entrar en el reino de los cielos. Si tú, querido lector, deseas entrar en el reino de los cielos, debes ir al Señor y suplicarle que te dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él,
que alumbre tu corazón para que puedas comprender la revelación y que en su misericordia te ayude a tener realidad en tu diario vivir de la revelación y la visión que Él te suministra. Es decir, que la revelación y la visión que has recibido se convierte en una práctica de tu vida. Cuando esto sea verdad, tú tendrás las llaves del reino de los cielos para entrar en él. Volviendo al tema de edificar la casa sobre la roca, que esperamos haya quedado claro, cuando un creyente está siendo edificado sobre la revelación de la persona y de la obra del Señor Jesús, nada ni nadie puede conmoverlo. Y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, versículo 25. La lluvia debe referirse a las pruebas que vienen del cielo, que el Señor permite para disciplinarnos, azotarnos y castigarnos, a fin de que seamos probados como el oro y seamos aprobados. Si estamos edificados sobre la revelación de Cristo, por mucho que el Señor nos pruebe, permaneceremos firmes, asidos de Él. El Señor dice que Él hace llover sobre justos y sobre injustos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Los vientos tienen que ver con los ataques del reino de las tinieblas conformados por ángeles caídos que están en los aires como principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores del mundo de tinieblas. A pesar de sus ataques, si nuestra roca es Cristo revelado y vivido por nosotros, nada podrá movernos de Él. Los ríos tienen que ver igualmente con el reino de las tinieblas, principalmente por ejércitos de maldad, los demonios y los hombres que son uno con Satanás, que no han sido salvos, entre ellos también los que ostentan los poderes gubernamentales de la tierra. Si somos hombres prudentes que estamos sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas, es decir, sobre la persona de Cristo revelada y vivida en nosotros, ni las pruebas del Señor ni los ataques de Satanás y su reino nos conmoverán. Observa con cuidado que todo esto consiste simplemente en oír las palabras de Dios y hacerlas. Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone por obras. Mateo 7, 24. No obstante, existe la otra cara de la moneda, la otra orilla del río, que es el hombre insensato. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone por obras, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mateo 7, 26 y 27. Observe que uno y otro, el hombre prudente y el insensato, oyeron las palabras del Señor. La diferencia entre uno y otro está en que el primero puso por obra las palabras del Señor, es decir, vivió esas palabras, mientras que el segundo simplemente las oyó y se llenó de indiferencia frente a ellas. ¿No es esa la condición del cristianismo? Lamentablemente, casi el 100% de las congregaciones cristianas y en el catolicismo romano y en el ortodoxo oriental no hay ninguna revelación ni visión de la Biblia, y mucho menos existe una práctica de la palabra de Dios. Entonces los pocos hijos de Dios que están en medio de ellos están edificando su casa sobre la arena. Su resultado será una ruina inmensa. Si el Señor nos ha mostrado estas verdades, lo hace para que nos volvamos a Él, y Él puede edificarnos sobre la roca. Haciendo así, nada podrá movernos de Él y nada podrá arruinarnos. Ahora todo depende de tu decisión, querido lector. Y envíales la dirección de la página a tus amigos, familiares, conocidos, para que ellos disfruten esto, que tú tienes la dicha de estar disfrutando.